radicalmente. En este sentido, las líneas de investigación, esas que cada institución tiene derecho a darse, a partir de los saberes, a partir de las experiencias, a partir de los gustos, que son tan humanos como los saberes, y la atención con esto que llamo agenda de país. Solo pensándonos en términos de país, no de Estado, y posiblemente tampoco de nación, porque hoy estamos de vuelta a unos nacionalismos patrioteros que forman parte del fanatismo que está sustituyendo a las viejas religiones. Yo quiero hablar entonces de unas líneas de investigación que es un puro mapa nocturno. Asuma los procesos sociales, los discursos, los relatos, las narrativas, hoy profundamente cambiantes, las llamadas hoy industrias creativas, para mí hoy día mucho más fuerte me parece el acento que ponen industrias culturales, es industrias creativas, industrias innovadoras, están muy cerca de industrias subversivas, si es que esto es posible en esta sociedad, y procesos de producción innovadora, radicalmente innovadora. No podemos desligar las líneas de investigación de la investigación al interior de la producción de innovación, en todos sus sentidos, en todas sus direcciones. Para terminar, les leo únicamente los nombres de la agenda de país que yo construí para mi país, para Colombia. Primero, la guerra. Colombia es un país en guerra. Y yo veo que la guerra tiene que ser estudiada en términos de conflicto, en términos de memorias, en términos de relatos. Conflictos múltiples. No hay una sola guerra en Colombia entre el señor Uribe, presidente, y las FARC, porque las FARC mataron a su padre. Y él fue uno de los creadores. Llamó, siendo gobernador de Antioquia, creó una cosa que se llamaban las Convivir, y que fueron la primera figura legitimada de los ejércitos paramilitares que hoy ya están debilitados, pero que fueron los ejércitos de los grandes terratenientes para luchar con las FARC. Conflictos, memorias, plural, memorias, no la memoria oficial. Ustedes saben, perdónenme que tome confianza y me desahogue. Ustedes han oído hablar de los falsos positivos. Es la manera más sofisticada como los militares colombianos llaman a lo siguiente. En Colombia, desde que Uribe es presidente, se está pagando millones por delatar a personas, municipios, organizaciones que sean cómplices de las FARC. Se están pagando millones, millones. Falsos positivos llaman los militares en Colombia a secuestrar jóvenes de los suburbios de Bogotá y al día siguiente asesinarlos en la costa caribe disfrazados de guerrilleros, porque los que han matado a guerrilleros
van a tener más vacaciones y van a ganar mejor sueldo en el ejército. Y los militares llaman a estos asesinatos de Estado falsos positivos. Porque un positivo es matar a un guerrillero y le pagan por ello, le dan vacaciones, le suben las condecoraciones al militar. Entonces, yo estoy hablando de cómo permitir emerger las memorias de estos cientos, quizá miles, de jóvenes, hijos de desplazados de la guerra, que vivían en un barrio de Bogotá y que fueron secuestrados para ser después presentados como botín, haciéndolos pasar por guerrilleros. Esto es el primer punto de la agenda de mi país. Segundo punto, violencia, imágenes y medios. Todas en plural también. Violencias, imágenes y medios. Tercera, los desafíos específicos de la sociedad de la información a mi país. Es decir, en qué dimensiones la sociedad de la información se ha comenzado a desarrollar, en qué sentidos va ese desarrollo y qué ámbitos de ese desarrollo no están teniendo lugar. No basta con repartir computadores por los municipios. Si la gente no sabe apropiarse, harán lo que me está demostrando una investigación que estoy dirigiendo a un par de jóvenes colombianos que están haciendo el doctorado en un doctorado que hay en la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Andina de Quito. Hay un doctorado en estudios culturales. Yo tengo 2 alumnos de ese doctorado a quien yo dirijo la tesis sobre qué está pasando con esos miles de computadores que el Estado colombiano repartió por los pueblos, por los municipios, y que según ellos empiezan a ver, ya ni siquiera están en un lugar público al servicio de la gente, sino que ya están en las casas privadas de los caciques. Y los caciques de los municipios no utilizan el computador e Internet para conectarse con la gente de su entorno, es saber formular mejor sus problemas, es saber tener más poder frente a los políticos y frente a Bogotá, sino que utilizar Internet para hablar con los políticos de Bogotá, o sea, como si fuera un teléfono. Cuarto, el desafío de la sociedad de la información a la educación en Colombia. Son desafíos principales que la sociedad de la información, los desafíos estratégicos que le hace tanto a la educación formal como informal, tanto a la educación académica como a la educación técnica, a la educación laboral. Quinto, transformaciones de la ciudad que yo denomino hoy a relaciones entre ciudadanías e urbanías, entendiendo por ciudadanías lo que todavía queda de relaciones de pertenencia a un lugar, que todavía quedan, aún en las grandes ciudades. Hay localidades, hay memorias, hay formas de pertenencia, y lo que la ciudad tiene hoy de nodo en un flujo de interacciones globales. Sexto, reconfiguraciones de la percepción de la identidad nacional. Y quinto, para terminar, mutaciones en la experiencia estética, especialmente de los jóvenes. Quiero terminar con 2 reflexiones rapidísimas. La primera es
la envidia que me da ver cómo ustedes están logrando que casi la mitad de los posgrados de Brasil comiencen a trabajar juntos, comiencen a poner en común líneas de investigación y ojalá una agenda de país que permita interactuar con otros países de América Latina para que la integración que venimos buscando desde este ámbito de los estudios de comunicación sea cada día más fortalecida, más fecunda, más rica, más independiente. Y poner esto en una bella metáfora que yo leí al poeta Antonio Machado en libros que él escribió en prosa con un seudónimo, que es el seudónimo de Juan de Mairena. Machado escribió muchos artículos que reunió en 2 libros con el nombre de Juan de Mairena. Él cuenta que un campesino andaluz le dijo un día: todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. La inteligencia colectiva no la ha inventado Internet. Los anarquistas andaluces del siglo XIX, comienzos del XX, ya sabían lo que es la inteligencia colectiva, el saber compartido. Todo lo que sabemos, lo sabemos entre todos. Muchas gracias. Então, gostaria de chamar, sem mais delongas, a professora Maria Imaculata Vassalo de Lopes, coordenadora do programa da ECA USP, para mediar aqui o debate. O professor José Amálio Pinheiro, da PUC São Paulo. A professora Maria Aparecida Bacega, decana do mestrado da SPM. E a professora Roseli Fígaro, do programa da ECA USP. E, last but not least, gostaria de convidar de volta à mesa o professor Jesus Martim Barbeiro. Gostaria de lembrá-lo sobre a Feira de Livros de Comunicação, que está armada lá fora no foyer, e também sobre os formulários de perguntas a serem encaminhadas para a mesa pelo público, que estão à disposição com as 2 recepcionistas, uma de cada lado do auditório. É só fazer um sinal que elas vão e depois recolhem para encaminhar para a mesa. Retomando, então, a dinâmica do evento, nós já dissemos que, então, agora é o momento do debate, não é? Iniciamos o debate, as discussões. Em primeiro lugar, eu sou moderadora da mesa, não é? Quer dizer, 3 debatedores sobre a apresentação instigante, aliás, como sempre, do professor Jesus Martim. E em seguida, eu já estou recebendo as questões que devem ser por escrito encaminhadas para serem respondidas pelo professor Martim Barbeiro. Então, a gente podia começar primeiro... Quem começa, Cida? Pode ser? Oi. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Eu queria primeiro dizer que o professor Martim Barbeiro deu várias pistas para a gente pensar muitas coisas e, naturalmente, não será possível discuti-las todas agora, mas será possível discuti-las com ele em algum outro momento, certamente. Uma coisa só me ficou mexendo. Então, professor, você diz
que é preciso imaginação para formular uma hipótese científica, com o que eu concordo inteiramente. Quer dizer, depois de falar dessa nova realidade, a nova sociedade, etc., estamos concordando. A única coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: como levar o nosso formando, o nosso aluno, a realmente ter imaginação, a despertar nele a condição de ver a realidade de um modo diferente daquele no qual ele foi educado, porque apesar de eles serem bem mais jovens, eles também receberam uma educação que pode não ser a nossa, mas é muito parecida. Para mim, isso aí está ligado à formação geral humanística crítica, mas, enfim, eu gostaria de ouvir o professor. E acredito que eu ficaria numa pergunta só, professor Imaculata. Tudo bem, ótimo. Tá? Ótimo. Esta pregunta podría relacionarla muy rápidamente con una otra pregunta que yo oí plantear en el Foro Mundial de las Culturas que hubo en Barcelona hace unos años a Ulrich Beck, a este sociólogo alemán que se ha hecho muy famoso especialmente por su libro sobre la sociedad del riesgo. Ulrich Beck preguntó, delante de una muchedumbre más pequeña que esta, pero de una muchedumbre, preguntó: ¿en qué momento Occidente se perdió? La cultura occidental se perdió, dejó de saber para dónde iba. ¿Y saben qué contestó él? Cuando separó el trabajo del juego, cuando separó la razón de la imaginación. O sea, cuando estamos hablando de imaginación, estamos hablando de algo que durante mucho tiempo se vio como peligrosa. Era solo valiosa en los artistas. Hoy, un antropólogo indio de la India, como Pandurai, profesor en la New School de Nueva York, ha escrito varios textos sobre la imaginación social. La imaginación se escapó de las artes. Y la imaginación, dice él, es la clave para que subsistan física y culturalmente millones de seres humanos en el mundo. Subsisten porque tienen mucha imaginación, si no, no podrían vivir. Entonces, yo quería conectar con vos diciendo, y esto sé que va a sonar también muy duro, pero yo lo veo así en mis contactos con la gente joven en la universidad, hay una gran diferencia entre la generación que llegó a la universidad con una división tajante, clara, entre trabajo serio e imaginación, a las nuevas generaciones que el sistema educativo no ha sido capaz de castrarles la imaginación todavía. O sea, yo creo que la gente más joven llega a nuestra universidad con una capacidad de poder desarrollar la imaginación que gente de a partir de cierta edad ya no, cuando llega a la universidad, solo si es artista, es asumido como un recurso clave de su trabajo la imaginación. Pero si no es artista, la imaginación no existe. En la secundaria, en Colombia, se han hecho investigaciones muy claras sobre la cuestión de la imaginación y de la creatividad de los alumnos, de ser capaces de formular algo que no sea repetición de lo que dice el profesor o lo que dicen los libros, que ellos sean capaces de plantear preguntas distintas. Y la inmensa mayoría de los alumnos no son capaces, porque
la formación que viene desde niños es para que no planteen preguntas distintas, porque un niño curioso, un niño con imaginación, es un alumno muy cómodo, para cómo hemos sido formados los profesores. Entonces, esta es mi respuesta. Creo que afortunadamente para nuestras sociedades están empezando a llegar a la universidad unas generaciones a las que se les ha permitido alguna conexión entre argumentación e imaginação. Professora Amaro. Obrigado. Barbeiro, é um prazer estar aqui de novo e te escutando. Entre as inúmeras ricas colocações que você fez, eu gostaria de perguntar o seguinte, que é como, na verdade, se relaciona a velocidade telemática cujas consequências você colocou também, nas sociedades de constituição de base mestiça, como você também desenvolve, não é? Você diz que a América Latina tem uma mestiçagem fundante. As sociedades mestiças, elas vivem de uma superabundância de materiais e textos que se entrelaçam. Como já disseram Severo Sarduy, Lessama Lima, Nicolás Guilhem. Isso gera um lugar entre contínuo. A América Latina sempre foi considerada um lugar pouco pensável porque era incerto demais. Estou pensando justamente na incerteza, na incertidumbre, não é? Que você mencionou no começo da sua fala. A premissa básica da América Latina é que ele é o lugar do desvio, do erro, não é? E, portanto, da incerteza. Então, a velocidade telemática, ela se daria na América Latina em lugares onde há já uma rapidez estabelecida, a rapidez das conexões entre signos e códigos. Não é? Como disseram, por exemplo, Paul Zumthor falou claramente, existem sociedades em estilo rápido, são aquelas onde a oralidade se mescla à escritura e onde a oralidade entra nos diversos meios de comunicação. Lottman também fala, as sociedades que basicamente se alimentam de textos alheios são sociedades velozes. As que permanecem repetindo os mesmos textos tendem, evidentemente, a ser sociedades retardatárias. Então, me parece que essas sociedades mais rápidas, para ligar códigos, elas assimilariam de modo diferenciado, digamos, essa tecnicidade, ou o terceiro entorno, como você mencionou. Essa é uma questão. Ligada a essa questão, rapidamente, ao fato de que, junto à expansão das velocidades pela internet, nas sociedades da América Latina, há uma espessura social que crescente ao mesmo tempo, onde o uso da mão, do corpo, nos espaços urbanos, adensa memórias e histórias. Então, isto é uma contradição interessante. Para falar de maneira interessante, de maneira engraçada, alguém pode ir a um bloco carnavalesco com um celular. E aí tem que desenvolver capacidades cognitivas, que tem que ver com a ponta do dedo e, ao mesmo tempo, tem que ver com a mão, o corpo, a sexualidade, etc. E esses ambientes festivos no Brasil, curiosamente, crescem junto com a velocidade internautica, o que aumentaria a complicação das análises. O que acha disso? Obrigado. Tenho que começar dizendo, meu Deus. Porque
as questões, mais que a perguntas, as questões que levanta meu amigo são para debates de fundo, de como entender o lugar da América Latina no mundo. Há um livro de Néstor García Canclini que se chama assim, Latino-Americanos buscando um lugar neste mundo. ¿Sí? Porque é certo, América Latina tiene un mestizaje no solo de lo precolombino, lo europeo, lo africano, saben, brasileños, argentinos. Aquí hay muchos japoneses, hay muchos italianos, húngaros, rusos, ¿sí? O sea, no solo el estudiante de una manera convencional,